Bienvenidas y bienvenidos a este su programa de pensamiento matemático. Nos da mucho gusto tenerlos por acá porque hoy queremos que nos ayuden con la siguiente actividad. Así es. Les vamos a proponer que nos ayuden a resolver el teorema de los 4 colores utilizando un mapa mundi. Para esta actividad les vamos a pedir que consigan el siguiente material. Pueden hacer la actividad solos o también pueden transformarla en una competencia contra un contrincante. Incluso esto se puede volver un juego de 4 competidores. Si participan 4 jugadores, cada uno tendrá un color. Y en caso de que sean 2, como Ernesto y yo, pues cada uno deberá tener 2 colores. A ver, ¿cuáles quieres? Pues yo quiero el rojo y el verde, porque es lo que traigo puesto. Perfecto, entonces yo me quedo con el azul y el amarillo. ¿Qué te parece, Dismara, si nos dicen las reglas? ¿Va? Claro que sí. Vamos a jugar al teorema de los 4 colores utilizando este mapa mundi. Dismara, perdón que te interrumpa, ¿eh? Es que en una de esas nuestros espectadores están preguntando cómo es que el teorema puede convertirse en una competencia. No se preocupen, ¿eh? Después de acabamos esta actividad, les vamos a explicar cómo es que este experimento tiene todo un fundamento científico y matemático. Claro que sí, y muy fieles a nuestro estilo, les contaremos un par de historias más y platicaremos con un matemático que usa la teoría de este ejercicio para su trabajo cotidiano. Claro, claro, porque ahora nosotros vamos a jugar, pero hay gente que utiliza esto para plantear o resolver problemas. Las instrucciones son que cada uno de los jugadores deberá colorear un país de un color. Por turnos. Por turnos, pero hay una regla. Los colores no pueden compartirse con fronteras políticas. Es decir, que si coloreamos a México de amarillo, ni Estados Unidos, ni Belice, ni Guatemala pueden tener ese color. Elemental. Y bueno, Dimara, ¿quién gana este juego? Pues más que tener un ganador, ¿qué te parece si jugamos para que no haya un perdedor? O sea que los dos ganamos, pero pierde quien falle en colorear 2 países colindantes del mismo color. ¿Te parece bien? Hagámoslo. Y ustedes acompáñennos. Va. Tú empieza, Dimara. Empiezo de Estados Unidos. Yo sigo. Canadá. ¿Verde o rojo? Verde, ¿no? Verde. No, ¿rojo? Rojo. Ok. Y esto. Canadá. Muy bien. Ok. Y yo creo que México, ¿qué podría ser? México, pues verde, verde, pues es muy patriota, ¿verdad? El verde, México. Se complica un poco considerando que Alaska es parte de Estados Unidos, así que debería ir de azul, del mismo color. Sin embargo, el teorema de los 4 colores no considera las condiciones políticas del mapa, sino su forma. De cualquier manera, lo vamos a colorear de azul, pero es importante decir eso. Claro, ese es muy buen punto, muy correctos nosotros, ¿eh? Luego, pues México debe de ir de otro color, pues ya usamos el azul y el rojo, por eso lo pusimos verde. Y luego podemos poner a Belice de rojo, ¿no? Ok. Y a Guatemala. Belice de rojo ahí. Y Guatemala Guatemala. bajito. Amarillo. Y así vamos a ir bajando sobre el continente americano. Pero nos vamos a detener un momento en Bolivia. Vean cómo Bolivia colinda con 5 países: Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Se estarán preguntando por qué debería ser un problema y por qué nos detenemos aquí si estamos tan divertidos. Bueno, el que tenga 5 países colindantes puede complicar la situación, dado que solo tenemos 4 colores. Bueno, resolvámoslo poco a poco. Empecemos con Bolivia en azul. Va. Ahora, después de Bolivia en azul, seguiría Perú en amarillo. A ver, Brasil de verde, como su bandera. Ok. Y Paraguay de rojo. Rojo. Aquí Argentina ya colinda con un país en azul, que es Bolivia. Uno en rojo, que es Paraguay, y uno en verde, que es Brasil. Así que no hay de otra. Argentina tiene que ir de amarillo, amiga. Así es. Y por tanto, Uruguay va a ir de rojo. Ajá. Aunque también podría ir de azul. Uruguay. Ahí está. De rojo. Muy bien. Y nos falta Chile, pongámoslo de verde. ¿Va? Ok. ¿También?
Listo, al final no resultó tan difícil resolver esta parte de Sudamérica. Recuerden de verdad tomarse su tiempo cuando estén con países que tengan más de 4 colindancias. Eso lo van a encontrar realmente cuando estén trabajando en Europa Y en África. y en África. Sí. Porque hay muchos países que tienen bastantes colindancias. Mucho cuidado con eso. Entonces aquí hay que terminar Sudamérica, amiga. ¿Qué será este? Yo digo que azul. Ok, si pones azul ese, yo digo que aquí lo podemos poner de verde. También, claro. Y el que sigue podría ser rojo. Rojo. Oye, Ernesto, hubiéramos invitado a Seudónimo a jugar con nosotros. ¡Ay, Seudónimo! ¡Hola, ¿Cómo estás? Seudónimo! Oye, pero el problema hubiera sido que éramos 3 jugadores y uno de nosotros hubiera tenido 2 colores, mientras que los demás solo uno cada quien. Pues sí, pero hubiéramos tenido a Seudónimo. A lo que me refiero es que eso le hubiera dado ventaja al que tenía 2 colores. Lo mejor es jugar 1, 2 o 4 personas, ¿eh? Oye, pero ¿qué tal es que hubiéramos usado 3 colores en lugar de 4? Así hubiera podido jugar. ¿O qué tal usar 5 jugadores y 5 colores y así hacer más grande el ejercicio? Por mucho que nos gusta experimentar y hacernos preguntas, sobre todo las que comienzan con el ¿qué pasaría si? Me temo que por mucho que queramos hacer más divertido esto, el teorema, el que se basa el juego que acabamos de hacer, se llama de los 4 colores, Dilmara. Bueno, para que Seudónimo no se sienta triste de que no lo incluimos, mejor vamos a ver esta cápsula donde se explica el teorema. Vamos a verla. Antes de explicar el teorema de los 4 colores, comencemos explicando lo que es un teorema. Un teorema es una declaración que se comprueba ser verdadera, aunque la demostración de que esto es así no sea obvia a primera vista. Una vez dicho esto, el teorema de los 4 colores declara que para colorear un mapa, cualquiera que sea, solo se necesitan 4 colores. Tomando en cuenta que como mapa entendemos un plano que contiene el dibujo de regiones adyacentes que producen figuras. Una línea divisoria no repite los mismos colores. Es decir que, tal como vimos con el mapa mundi de Ditmara y Ernesto, el mapa de los países de nuestro planeta puede ser coloreado usando 4 colores, en este caso solo el verde, amarillo, rojo y azul. Además, ellos consiguieron colorear todos los países asegurándose de que uno que limita con el otro no repitiera los mismos colores, tal como nos explicaron en el caso del continente americano. El teorema de los 4 colores fue propuesto a mediados del siglo XIX, cuando el matemático Francis Guthrie se dio cuenta de que solo necesitaba 4 colores para poder iluminar el mapa de los condados de Inglaterra. Como mencioné con la definición de lo que es un teorema, además de ser enunciado, debió ser comprobado verdadero. Una vez que Francis Guthrie propuso el teorema, muchas personas intentaron comprobar que era verdadero, pero fallaron. Incluso el mismo Guthrie, a pesar de haber sido quien lo propuso, fue incapaz de corroborarlo. De hecho, su hermano, Frederick Guthrie, quien también fue matemático, tampoco pudo hacerlo. Esto porque, mientras unos proponían soluciones, otros matemáticos demostraban que su propuesta se podía falsar, o sea, demostrar que no siempre era correcta. Por ejemplo, en 1879, el científico Alfred B. Kempe publicó en una revista especializada que había demostrado el teorema. Sin embargo, al año siguiente, su colega Percy John Heywood detectó un error en su demostración y probó que más que 4 colores, en realidad se necesitan 5. Por ahora seguiremos hablando del teorema de los 4 colores y más adelante mencionaremos la polémica de los 5 colores. Los intentos de demostrar verdadero el teorema de los 4 colores se dio por más de 100 años. Fue hasta que en 1976 cuando los matemáticos Kenneth Appel y Wolfgang Haken lograron corroborar que colorear un mapa usando 4 colores es posible. El que estos dos matemáticos lograran comprobar dicho teorema se logró gracias a que en los años 60 y 70, otro matemático llamado Heinrich Hisch desarrolló un método computacional para encontrar la prueba que corroborara de una vez por todas la veracidad de este teorema. Es así que el teorema de los 4 colores es el primer gran teorema en ser comprobado con una computadora, una situación que generó muchas controversias entre los matemáticos. ¿Cómo era posible que una computadora demostrara un teorema? ¿Que no son suficientes las mentes de los matemáticos?
Con esto, una parte de la comunidad matemática decidió no aceptar la demostración hecha por una computadora, puesto que si una persona no podía llegar a su solución de manera manual, entonces se trataba de un problema nada práctico. Esto, a su vez, significaba que la respuesta carecía de elegancia. Así como lo escuchas, los matemáticos gustan de soluciones matemáticas que consideren elegantes, que puedan parecer a un poema. A pesar de que se echó mano de una computadora, Apple y Haken consiguieron demostrar que no existe ni un solo mapa que requiera de 5 colores para ser iluminado. Fue gracias a la computadora que los matemáticos pudieron revisar más de 1,400 mapas, algo que de por sí tomó muchas horas. Además, no solo usaron una computadora, sino que utilizaron varias y distintos programas computacionales para corroborar que, efectivamente, el teorema de los 4 colores es verdadero. Ahora sí, regresemos al mapa de los 5 colores. Este es un teorema idéntico al de los 4 colores, con la diferencia de que menciona que el mínimo número de colores necesarios son 5. El teorema de los 5 colores es más fácil de probar que el de los 4 colores, porque mientras más opciones, más posibilidades de solucionarlo. Sin embargo, cuando se comprobó que el de los 4 colores es verdadero, por consiguiente, el de los 5 también resulta serlo. La controversia alrededor del teorema de los 4 colores continuó por los siguientes 20 años, posterior a que Apple y Haken lo demostraron. Fue en 1996 cuando 4 matemáticos desarrollaron un algoritmo basado en el trabajo de Apple y Haken, pero ahora más eficiente, pues en vez de necesitar revisar más de 1,400 mapas, ahora solo era necesario trabajar con poco más de 600. Sin embargo, también se siguió necesitando una computadora para hacerlo. Todavía en 2005 se volvió a revisar el teorema de los 4 colores, probando que efectivamente es verdadero. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Germán Benítez Bobadilla, quien es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, un honor tenerte aquí. Estamos viendo en el programa que el teorema de los 4 colores fue el primero en ser demostrado con computadora, lo cual generó mucha controversia. ¿Qué para los matemáticos es normal que este tipo de teoremas se comprueben con computadora o qué opinan al respecto? Pues con cada vez más, porque con las nuevas tecnologías pues nos tenemos que ir adecuando. Pero para que estas demostraciones sean aceptadas, pues deben pasar por ciertos estándares, algunas verificaciones muy cuidadosas, pero siempre existen personas que pues no les gustan este tipo de demostraciones y principalmente lo que ellos dicen es que una computadora hace tantos pasos lógicos que es imposible que un ser humano los verifique todos para ver si todos son correctos. Por ejemplo, la prueba de los 4 colores tiene más de 500,000 opciones lógicas. ¿Y también tú crees que sea parte como de una brecha generacional en los matemáticos? Es decir, que a muchos les guste arrastrar el lápiz y a muchos les guste utilizar algoritmos. Sí, también es parte de eso, que nos vamos acostumbrando cada vez más y son más aceptadas. Pero justo con eso hay que tener mucho más cuidado para no aceptar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, es parte de una brecha generacional, yo creo. Germán, otra cosa que hemos mencionado en el programa es que el teorema de los 4 colores, al ser demostrado por computadora, fue considerado elegante, entre comillas, ¿no? ¿Por qué generó esto tanta controversia? Es decir, ¿qué opinan los matemáticos de esta etiqueta de elegante? Pues es algo muy subjetivo. Existen diferentes formas de atribuir esta parte, ¿no? Yo suelo atribuirla a esta elegancia que se dice al ingenio con el que se realiza la prueba, ¿no? A cómo lo planteas, desde qué perspectiva lo abordas. Por ejemplo, si utilizas algún resultado que ya estaba probado, pues que deriven el resultado de una manera que te sorprenda, ¿no? Que pueda generalizarse, ayudar a una solución de otros problemas. Esa parte para mí es la elegancia. Por ejemplo, había un matemático, Paul Erdős, que solía referirse a el libro, ¿no? Y él decía que Dios guarda ahí las demostraciones más elegantes de cada teorema matemático. Y se reía y decía, no tienes que creer en Dios, pero sí cree en el libro, ¿no?
Germán, también hemos visto que este teorema desde que se postuló y hasta hace pocos años, a través de los años, se ha seguido probando si es verdadero o falso. ¿Estas fluctuaciones son normales, son aceptables? ¿Qué opinas al respecto? Mira, cuando haces una demostración clara o que es por la mayoría aceptada, pues solemos ya dar por sentado el teorema, ¿no? Que el teorema es verdadero y no pasa nada. Pero cuando existen este tipo de controversias, por ejemplo, el uso de la computadora o de que no a todos les queda claro que sea válida esa prueba, entonces sí la gente sigue intentando probarla, ¿no? A veces buscamos hacer las demostraciones más eficientes o con más elegancia. Muy bien, Germán, pues te invito a que nos acompañes con el resto del programa y regresamos al ratito contigo, ¿te parece? Me parece. Y nosotros continuamos en Jóvenes en Tele. Oye, hermana, algo que me impresiona mucho las matemáticas es que algo que puede parecer tan simple pertenezca a conceptos complejísimos, ¿no? ¿Lo dices porque estuvimos un buen rato coloreando ese mapamundi muy entretenidamente? Sí, lo digo por eso. Pero también como lo hemos visto como en el ajedrez, por ejemplo, que en apariencia es un juego de mesa simple en el que si te aprendes los movimientos de las piezas puedes jugar sin problemas. Pero cuando hay todo un mundo de posibilidades detrás de cada movimiento y que hay postulados matemáticos para explicar el juego, es impresionante, ¿no? Sí. También otra situación impactante es que, como hemos visto, como en el caso del teorema de los 4 colores, a veces las matemáticas necesitan de las computadoras para resolver los problemas. Pero primero se necesitaron matemáticas para crear computadoras. Ah, ¿no? sí. Me recuerda mucho a esto que vimos con las mujeres calculadoras de la NASA, ¿te acuerdas? Que calcularon los primeros viajes fuera de nuestro planeta y cuando la NASA adquirió las computadoras, todavía ellas se encargaron de asegurarse de que las máquinas estaban haciendo bien los cálculos. ¡Qué maravilla!, ¿no? No cabe duda de que el cerebro humano es excepcional. Por sí mismo nos permite calcular cálculos complejísimos, ¿no? Y al mismo tiempo nos ha permitido crear aparatos que nos ayudan a solucionar problemas todavía más complejos. Sí, bueno, todo esto comenzó porque dijiste que algo tan simple pertenece a una rama compleja de las matemáticas. Pero cuéntame, a ver, ¿a dónde vas con eso y qué tiene que ver con el teorema de los 4 colores de hoy? Ah, pues que me parece interesante que este teorema de los 4 colores pertenece a la rama de las matemáticas llamada teoría de gráficas. Ah, ¿con qué teoría de gráficas? Sí, elemental, mi querida Lismara. ¿Por qué no mejor vamos a ver esta pequeña cápsula para que podamos estar todos en un mismo canal? Vamos a verla. Hasta ahora sabemos que nuestro teorema de los 4 colores menciona que en cualquier separación en un plano con regiones continuas, las zonas pueden colorearse utilizando 4 colores, de manera que 2 zonas adyacentes no tengan el mismo color. Nosotros hemos utilizado un mapamundi para poder interpretarlo, pero los matemáticos utilizan a la teoría de gráficas para hacerlo. Como su nombre lo indica, la teoría de gráficas se encarga de estudiar las gráficas, que son estructuras utilizadas para modelar las relaciones entre los objetos. En este sentido, las relaciones se dan entre vértices, que también son llamados nodos. Y estos vértices o nodos están conectados por enlaces. Es decir, que la teoría de gráficas se encarga del estudio de sistemas formados por nodos enlazados. Pensemos en una red para pescar. Toda una red está hecha por hilo. Ahora, consideremos que donde se unen los hilos, esos son los nodos. ¿Cómo es que nuestro mapamundi de 4 colores tiene que ver con la teoría de gráficas? Desde el acercamiento de la teoría de gráficas, el mapa que utilizamos se visualiza como una representación abstracta, en el que cada país es un nodo y cada conexión une a 2 regiones que comparten una frontera. Es así que nuestro mapamundi, en este caso, es una gráfica plana, para ser más precisos. De este modo, en la teoría de gráficas, el teorema de los 4 colores se entiende como si los nodos de cualquier gráfica plana puede ser coloreada con al menos 4 colores, de forma que ningún nodo adyacente reciba el mismo color. Como ya mencionamos, la teoría de gráficas se emplea para comprender la relación entre distintos elementos. Nosotros la hemos usado con un mapamundi para comprender la relación entre países, pero las gráficas pueden ser utilizadas para modelar procesos que pertenecen al campo de estudio de la física, de la biología, de los sistemas de información y hasta del comportamiento humano. Por ejemplo, en las ciencias de la computación, las gráficas nos pueden ayudar a representar redes de comunicación. En este caso, los nodos pueden ser computadoras y los enlaces pueden ser las conexiones de información
entre una y otra. Otro ejemplo es en biología, donde las gráficas nos pueden ayudar a comprender cómo es que las especies están relacionadas dentro de un mismo ecosistema, o cómo es que los genes dentro de tus células se comportan para el funcionamiento correcto de nuestros cuerpos. Continuamos nuestra conversación con el doctor Germán Benítez Bobadilla. Germán, bienvenido de vuelta. Gracias. Hemos estado hablando ahora de la teoría de gráficas. Y nos falta mencionar lo que es la topología. ¿Qué nos podrías decir acerca de este concepto? Sí, la topología es otra rama de las matemáticas que se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que no cambian o se mantienen cuando deformas estas figuras, ¿no? De modo que no aparezcan nuevos puntos o que te hagan coincidir puntos que son distintos. Estas transformaciones lo que permiten es dar una correspondencia uno a uno entre dos puntos de la figura original con la figura que transformamos. Entonces, esta transformación hace que puntos próximos lleguen a puntos próximos. Germán, la teoría de los 4 colores, entonces, ¿se acerca más a la teoría de gráficas o a la topología? Pues dependiendo de su formulación, puede acercarse más a un área o a otra. Por ejemplo, la formulación de topología es la más conocida, porque habla de un mapa que hay que colorear, ¿no? Pero suele reconocerse más su relación con teoría de gráficas, su planteamiento con teoría de gráficas. Como te decía, si hablamos de mapas y de formas geométricas, pues tiene mucho más sentido hablar de topología. Germán, la teoría de gráficas nos ayuda como a entender los fenómenos que suceden y la relación entre sus elementos, ¿no? Como por ejemplo los habitantes en un ecosistema o las computadoras en una red de comunicación, ¿no? ¿Para qué otro evento es importante la teoría de gráficas? Existen muchísimas situaciones en las que podemos utilizar teoría de gráficas. Por ejemplo, problemas de horarios. Nosotros si tenemos ciertos comités donde tienen miembros en común, ¿no? Y se tienen que reunir, ¿cuál es el mínimo número de horarios que necesitamos para que se puedan juntar los miembros de estos comités, ¿no? O por ejemplo, problemas de un flujo vehicular en un semáforo. ¿A qué calles se les puede dar el semáforo verde al mismo tiempo, ¿no? Circuitos eléctricos, recorridos de la gente que entrega cosas, ¿no? Ahora que está muy de moda las entregas a domicilio y toda esa parte, ¿cómo hacer recorridos óptimos? Algunas soluciones en teoría de decisiones, estrategias ganadoras hasta en videojuegos. Germán, específicamente en tu trabajo que haces de investigación en matemáticas, ¿en qué utilizas teoría de gráficas? Bueno, la investigación que nosotros realizamos, porque yo trabajo en un equipo de investigación, es esencialmente teórica, por lo que los resultados sí suelen tener una aplicación, pero dentro de teoría de gráficas, ¿no? Nuestro equipo de investigación se dedica a estudiar una generalización de lo que se llama núcleos en digráficas. Las digráficas son gráficas orientadas. En lugar de tomar una relación de líneas, vamos a tomar unas flechas, ¿no? Si nos va a importar la orientación. Y los núcleos son estructuras en algunas digráficas que modelan muchas cosas. De hecho, su origen es bajo el contexto de teoría de juegos y economía. Específicamente se llaman soluciones en toma de decisiones, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con una generalización y nosotros trabajamos ahora con digráficas con flechas coloreadas. Pues te agradezco mucho el tiempo, Germán. Muchas gracias por estar con nosotros en Jóvenes en TV y acompáñanos con el final del programa. Regresamos contigo. Oye, Mara, creo que a partir de hoy dejaré de ver a los mapas como simples representaciones geográficas, ¿eh? ¿Y ahora cómo los vas a ver? Pues como sistemas más complejos que puedan ser utilizados para explicar situaciones todavía más complejas. Y eso que ni siquiera mencionamos, cómo le hacen los científicos para representar en un plano una figura geodésica. Tienes toda la razón, pero... A ver, esperen, paren el programa, paren el programa. Pero, ¿cómo crees? Si ya se nos acabó el tiempo por hoy, Ernesto. No, espere. No podemos irnos. Nos falta hablar de Anaximandro de Mileto, de los mapamundis, de cómo los geógrafos cartografiaron el planeta y de cómo las esferas y sus formas pudieran ser representadas en un plano, O sea, de verdad, hay mucho que hablar. A ver, producción, espérense. No podemos terminar aquí. Bueno, en lo que Ernesto regresa, mejor nosotros nos vamos porque el programa de hoy ya llegó a su fin. Si hicieron su mapa mundial a colores, queremos verlo. Recuerden que pueden compartirlo a través de nuestro Facebook y también pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial. Adiós.